Un saludo a todos ustedes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de tablas, auditoría de fórmula, formato de número, funciones básicas como funciones lógicas simples generadas. En esta primera hoja de este archivo vamos a ver cómo se define correctamente una tabla y su manipulación. Podríamos entender que cuando generamos un encabezado con sus respectivos datos, ya está definida la tabla. Pues no es así. Tenemos que a ello asignarle un nombre a la tabla para que sea reconocida como tal desde otro entorno diferente al Excel. Y pues el Excel así lo tenga presente para aquellas aplicaciones que deseen utilizarlas. Bien, vamos a ver cómo se crea la tabla de manera correcta. Si ya tengo unos datos como observan desde la celda A1 hasta la celda A4, lo que falta es, aparte de su encabezado de datos, asignarle un nombre. Pues la manera correcta para tenerlo presente como una tabla es hacer clic en insertar y luego ubicar este comando llamado tabla. Hacemos clic ahí y posteriormente sale esta opción de tabla, donde se definen también las celdas desde la A1 hasta la A4. En ella te indica si la tabla tiene encabezados. El Excel le ha reconocido que verdaderamente hay un encabezado, entonces por defecto ya te mantiene activa esta opción. Aceptamos como tal y la tabla ya ha sido creada de la manera correcta. A lo cual ustedes podrán observar algunos detalles particulares. En esa misma tabla, en la parte del encabezado aparece una opción para la selección de datos, las cuales pueden basarse en ciertos criterios. Bien, a ese tema se le conoce como filtros, un tema que posteriormente vamos a tratar. Además, el otro detalle es que al seleccionar la tabla, bueno, se ha generado un nombre por defecto, bien, la cual podemos cambiarlo sobreescribiendo. Por esto nos vamos a poner ahí cuadro 1, bien, cuadro 1, presionamos enter. Se recomienda definir un nombre que ya no exista o que no exista, pues si sale un mensaje de alerta tal vez de que existe el nombre, hay que ponerle otro nombre y el nombre debe estar sin espacios en blanco. Entonces ya tenemos el nombre definido en esta tabla. Bien, vamos a desarrollar lo que se indica acá, crear también una tabla turno. Entonces vamos a poner acá, vamos a insertar y le vamos a poner cuadro, por ejemplo cuadro 2 a la tabla. Bueno, primero creamos la tabla y luego atribuimos un nombre que por defecto ya aparece una pestaña propia de lo que son tablas. Entonces ponemos acá cuadro 2, cuadro 2. De aquí también atribuimos insertar tabla, cuadro 3. Y acá, por ejemplo, vamos a ponerle también insertar tabla, cuadro 4 o listado, vamos a poner. Bien, ya entendimos lo que es cómo editar una tabla. Ahora, cómo eliminar las tablas que existen. Para ver las tablas que existen en una hoja de cálculo, podemos apoyarnos desde la pestaña fórmulas y hay una opción que dice administrador de nombres. Ahí podemos observar qué rango de celdas están mencionadas como tablas, bien, en la cual podemos modificar incluso el rango de datos y crear nuevos también.
Bien, la forma de eliminar una tabla son variadas. Una de ellas es que yo presione suprimir, seleccione la tabla y presione suprimir. En este caso se procedió a eliminar con todos los datos. Observamos nuevamente en administrador de nombres, ya no existe cuadro 1. La otra forma de eliminar una tabla es que yo seleccione la tabla, haga un clic derecho y a la tabla misma de la opción que aparece en el menú emergente, convertirla en rango nomás. Pero a diferencia del anterior, al presionar la tecla suprimir, al convertir esto en rango, lo que va a hacer solo es, como dice el mensaje, convertir la tabla en un rango normal, sin eliminar los datos. Ahora, es decisión de ustedes si desean eliminar la tabla completa con datos o simplemente quitar esa atribución o ese atributo de tabla. Bien. Entonces, ya tienen las dos maneras. Observemos que en administrador de nombres ya no está cuadro 2. Una tercera forma para definir una tabla es que seleccionemos, por ejemplo, los datos, como dice aquí, ir a la pestaña de inicio y acudir a la opción dar formato como tabla. Al simple hecho de seleccionar cualquiera de estas opciones, se le atribuye una tabla cuando seleccionamos el conjunto de datos o rango de datos con esta ventana y hacemos clic en aceptar. Como verán, es una tercera forma. Ya hemos visto la primera forma a través del uso de insertar. La segunda forma es a través de un administrador de nombres que podemos en definitiva crearlo desde aquí. Y otra tercera forma es que seleccionemos el rango de celdas y luego en la pestaña de inicio establecemos una tabla como tal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de generar una tabla o de definir correctamente una tabla en el Excel? Como ustedes podrán observar, una primera ventaja es poderlo utilizar para filtros. Filtro de datos, es decir, selección de datos. Otra ventaja adicional es tal vez definirle un estilo. Para esto nos vamos a diseño y buscamos un estilo adecuado para la tabla. A través de este filtro adecuado, ustedes pueden atribuir algunas opciones adicionales en diseño. Las filas totales, primera columna, última columna, botón de filtro. Bien. Aparte de que una tabla, al ser definida como tal, puede ser utilizada para aplicaciones adicionales en el mismo Excel o de otras aplicaciones fuera del entorno de Excel. Es decir, algunos pequeños sistemas que pretendan manipular esta información de una tabla definida como tal en un archivo de Excel. Bueno, eso es lo que corresponde a tablas, y en su momento tal vez vamos a tocar nuevamente este tema, tal vez en uso de macros o en otras unas aplicaciones adicionales que vamos a desarrollar. Pasamos al tema de auditoría de fórmulas. Bien, ese tema ya lo hemos visto en la sesión anterior, cómo se plantea o se desarrolla una fórmula. Para este caso estamos mostrando un ejercicio respecto a lo que es la utilidad, el valor de venta, IGB y precio de venta. Como se nos pide, tenemos que
completar la tabla en base a los datos que están en la parte superior. Vamos a la utilidad. Entendemos que la utilidad es el 10%. Entonces, podemos hacer clic aquí en el costo por el 10%. Bien. En el tema, en la sesión anterior, hemos visto que tenemos que poner el dólar, en el sentido de que una celda que está fuera de la tabla, a ella hay que atribuir el dólar. Y si vamos a jalarlo por referencia en forma vertical, el dólar de manera efectiva hay que asignarle antes del número. Bien, para que esta fórmula podamos reutilizarla en las siguientes filas. Y el 1, en este caso el B1, no cambie, pues cada fila va a hacer referencia a la celda B1. Presionamos Enter y jalamos el valor hacia la parte inferior. Si sale como porcentaje, hay que cambiarlo a valor numérico. Por lo tanto, seleccionando este conjunto de datos, vamos a atribuirle el valor general, tal vez por el momento. Ahí observamos que de 20 soles, el 10% es 2 soles. Y estamos de la manera correcta. Bien. Además, hemos observado que tenemos en la pestaña de fórmulas, hay una opción para ver las fórmulas generadas al jalarlo por referencia. El B1, como podrán observar, al haberle atribuido el símbolo del dólar, no ha cambiado en 2 o en 3. Bien. Por lo tanto, ahí está correctamente dado el uso del dólar. Desactivamos la opción mostrar fórmulas y seguimos con la siguiente columna. Valor de venta. El valor de venta, bien, es la suma del costo más la utilidad. Bien, entonces atribuimos acá igual más la celda B6 más la celda C6. Aquí las dos celdas que estoy haciendo referencia en la fórmula corresponde a esta fila. Entonces, si voy a utilizar la fórmula para la siguiente fila, necesito las celdas también de la siguiente del producto P2. Bien, P002. Por lo tanto, no tienen que cambiar el valor numérico de las celdas para la siguiente fórmula. Entonces, aquí no es necesario trabajar o asignarle ningún dólar, pues queremos que cambien relativamente. Vemos ahí, atribuimos que ya no es B6 ni C7 ni C6, sino B7 y C7. Bien, para el siguiente caso sería B8 y C8. Muy bien. Pasamos al siguiente parte, columna IGB. En cuanto al IGB, viene a ser el 18% del valor de venta. Entonces, efectivamente hacemos clic en la celda por el 18% que corresponde acá. Bien, entonces ahí observamos ya el 18%. Tener en cuenta que la celda está fuera de la tabla. Entonces, si vamos a jalar en forma vertical, vamos a asignarle el dólar nuevamente en el número de la celda, antes del número de la celda. Bien, jalamos por referencia y ahí tenemos el IGB por cada producto. Ahora, el precio de venta, que viene a ser, según el cuadro, el precio de venta, bien, viene a ser ya el valor de venta más el IGB. También en este aspecto hay que considerar no ubicarle el dólar, porque el resultado debe ser por cada fila, los datos de cada fila. Entonces jalamos las referencias y ya está. Ahora, a lo que corresponde al tema de auditoría de fórmulas es ver de dónde vienen dichas fórmulas o de dónde vienen las referencias empleadas en cada fórmula. Para eso vamos a ir a la opción de fórmulas y vamos a proceder a rastrear los precedentes y los dependientes. Bien, por ejemplo, si seleccionamos utilidad y queremos ver qué celdas dependen de utilidad, bien, entonces hacemos clic en rastrear dependientes. Entonces
Ahí tener cuidado, por ejemplo, si tenemos una tabla que como no lo hemos creado, entonces, y queremos pretender modificar los datos, tenemos que observar o chequear, en cierta manera, ver qué celdas están involucradas con ella. Y así, de repente, en este caso, tomar una idea de lo que estamos haciendo al cambiar estos datos en esta celda. También tenemos la opción, aparte de ver los dependientes, vamos a en este caso ahorita quitar nuevamente las flechas. Bien, ahora vamos a ver los precedentes, es decir, en esta celda o en otra celda, a ver, por acá por ejemplo, en esta celda que estamos utilizando, que estamos mostrando, la F6, ver qué celdas estoy haciendo uso en esta fórmula. Para eso hago clic en precedentes. Entonces observo que la fórmula la estoy mencionando ciertas celdas, la D6 y la E6. Entonces aquí estoy viendo, ¿sí?, con cuidado qué celdas prácticamente están manipulando esta pequeña fórmula o el contenido de la celda. Bien, ese es el propósito de este tema, observar lo que es las referencias a la cual hace uso una celda o a la cual dependen esa celda. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. La siguiente hoja. Bien, en esta siguiente hoja vamos a ver lo que es el aspecto de formato de número, aspecto básico del Excel. Bien, tenemos una tabla ya con datos, y en la cual nos pide dar formato al número de acuerdo a la columna. Por ejemplo, tenemos la tabla talla, la columna talla, en la cual tenemos que asignarle el atributo de metros. Acá hay un detalle importante que reconocer. Cuando queremos agregarle un atributo de metro a la unidad, a los valores, es erróneo escribirle o ingresar a la celda y escribir la letra M. Pues ahí, al asignarle de esta manera, el Excel no lo reconoce como valor numérico, sino como texto. Y a la hora de proceder, por ejemplo, a sacar alguna operación, algún cálculo respecto a las tallas, bien, por ejemplo, si yo considero de repente a esta talla sumarle 1, entonces va a salir un error porque a este valor no lo está reconociendo como valor numérico, sino como texto. En cambio, si yo no considero el C2 sino el C3, sí se efectúa la operación, el cálculo. Entonces acá reconocemos que esto no es un valor numérico, sino es un texto. Entonces es erróneo escribir el símbolo M dentro de la celda. Bien, porque bueno, posiblemente por efectos de impresión quisieran asignarle, pero no es la correcta manera de hacerlo. Bien, entonces hay que borrar la letra M como se presenta. La manera correcta de asignarle unidades o detalles a los valores de una celda es acudir a la opción de formato numérico. Para ello voy a hacer clic en inicio y procedemos a ir a la opción más formatos de número, Bien, hago clic ahí y aparece una ventana en la cual pueda especificar yo de manera personalizada, bien, asignarle el atributo de metros. Como tenemos acá en este caso de dos decimales, podemos seleccionar de manera personalizada esta tercera opción, donde muestra la parte entera y 2 decimales. A esto yo voy acá a dejar un espacio para separar el valor numérico de la unidad y entre comillas le voy a asignar la letra M. Bien, es para asignarle cualquier texto en este caso, pero tiene que ser entre comillas. Vamos a evaluarlo acá, vamos a asignarle la letra M por lo que corresponde la unidad de medida, ¿sí? Entonces hacemos clic en aceptar y va a aparecer
M. Vamos a observar un detalle importante acá que tener en cuenta. Miren, cuando yo le asigné de manera correcta, el valor numérico es tal como se observa en la barra de fórmulas y no se observa la letra M. Entonces, esta es la manera correcta de asignarle un texto a un valor numérico, pues se va a mantener como valor numérico en sí dentro de la celda. Lo único que simplemente se muestra el texto que le ha asignado, todo para efectos de impresión. También es muy importante, pero hay que tener en cuenta que la manera correcta fue a través de la manera personalizada. Vamos a generar otro ejercicio también adicional. Dice, define los valores en el segundo caso de peso con la unidad kilogramos. Que hacemos lo mismo. Seleccionamos los datos, solamente los datos, no el encabezado. Bien, nuevamente vamos a lo que es más formatos de número. Procedemos de manera personalizada. Vamos a ver cuántos decimales incurre acá en esta columna. Bueno, no hay decimales, entonces voy acá a general. Abajo hay una opción solamente para valores enteros. Dejo un espacio y entre comillas puedo escribir kilogramos. Bien, entre comillas. Hago clic en aceptar y ya nuevamente aparece el atributo correspondiente al valor, que en este caso es kilogramos. Como podrán ver, acá no se muestra dicha unidad de medida. Bien, entonces pasamos a lo que es tercera parte, definir fecha larga para lo que es formato de número. La fecha larga podemos entender acá que acá hay fecha corta. Bien, entonces la forma correcta de cambiar la fecha larga, nuevamente nos vamos a este aspecto de números. Para eso tenemos que seleccionar los valores de fecha y luego atribuirle la fecha larga. Bien, la fecha larga. Un dato curioso acá que a veces tener en cuenta que a esa fecha larga, si lo encuentran, pueden convertirlo nuevamente en fecha corta. Bien, además que posiblemente lo pueden poner en formato de número. Vean, ese es el dato curioso. Entonces, eso lo vamos a ver en otro tema adicional posteriormente respecto a lo que se llama fechas. Vamos a ponerle fecha larga. Entonces, en cualquier momento un valor numérico puede ser también fecha, como lo hemos visto. Ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, escribimos una fecha larga incorrectamente, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahorita, tal vez va a ser un problema. ¿Por qué? Porque esto el Excel no reconoce como fecha. Este es un texto. En comparación a lo de acá, sí lo reconoce como fecha. Bien, entonces esto no es una fecha. ¿Por qué? Porque si lo pretendemos ponerlo como fecha corta, no se puede hacer. ¿Ve? En cambio, el acá sí lo podemos trabajar como fecha corta en cualquier momento. Podemos cambiar el formato del valor, fecha larga también en cualquier caso. Entonces, esto de acá es incorrecto definir una fecha larga escribiéndolo de esta manera. Pasamos a la siguiente parte. Entonces ya tenemos claro que la fecha larga primero se define como fecha corta para luego cambiarlo como fecha larga. El cuarto aspecto dice, define el código de alumnos completando con ceros a la izquierda. Esto es muy importante. A veces nosotros escribimos 001 y queremos mantener esos ceros en la parte izquierda, pero al presionar enter se eliminan esos ceros. ¿Cómo hacemos que mantenga esos ceros en la parte izquierda? Nuevamente seleccionamos los datos y vamos a la opción personalizar, más formato de número, bien, y vamos a manera personalizada. Si queremos más ceros a la izquierda, lo único que tenemos que hacer, bueno, seleccionamos posiblemente esta opción y lo que tenemos que atribuirles son 3 ceros en la parte entera. Como se muestra, acá hay una muestra de cómo se va a observar. Bien, 3 ceros. Si necesito 4, pónganle otro 0. Bien, hacemos clic en aceptar y aparece la opción. Hay formatos a veces en algunos reportes que tenemos que crearlo de esa manera. Entonces, esa es la manera correcta de definirlo. Sí, definir el formato. Ahora, uno sencillo, definir el símbolo en soles en la columna salario. Bien, se comete también un error al escribir a veces el S, 2 puntos,
Entonces esto no es la manera correcta porque se observa acá el valor de la S. Entonces no es el texto. Entonces no es la manera correcta. La manera correcta es de darle formato al número. Y si queremos darle formato al número, siempre acudir a la opción acá. ¿Sí? Establecer moneda. Si es soles, si es dólares, hay que buscar otros símbolos dentro de acá en la parte de más formatos de número. En este caso nos pide moneda y ahí tenemos. Si queremos quitarle algunos decimales, sin decimales, podemos hacer clic en esta opción. Muy bien, esto es en cuanto a formato de número. Siempre acudir a la parte de inicio y especificar según corresponda. Hay que tener en cuenta también ahorita, por ejemplo, si seleccionamos texto, para esta celda que no es número, no corresponde trabajar con formato de número. Pero si es un valor numérico como es el de acá, los de acá, sí podemos atribuir valores o formatos correspondientes. Bien, pasamos a lo que es funciones básicas. En funciones básicas, nuevamente hacemos un repaso de lo que son fórmulas. Por ejemplo, lo definido es sacar el promedio de 3 notas. Bien, hacemos clic y dentro de la celda vamos entre paréntesis, ¿sí? Hacer mención de la celda más la otra celda, todo esto encerrado entre paréntesis. Hasta ya sabemos que el único símbolo de agrupación son los paréntesis y lo dividimos entre 3. Bien, ya sabemos que esto es, bueno, eso podemos entender esta fórmula, podemos entender, pero bueno, también hay que sacar la referencia. Al propósito de esta opción, le vamos a asignar, vamos a quitarle los decimales. A propósito de esta opción de generar un promedio, la manera, tenemos una manera y la mencionaba también la otra manera de cómo trabajar funciones. Entonces sabemos que también podemos utilizar promedio, la función promedio, y en este caso vamos a hacer selección de un rango de datos. Si están los datos, los valores numéricos de manera continua, bien, podemos seleccionar el rango de esta manera, bien, de D2 hasta F2. Estos dos puntos indican que estamos considerando un rango continuo de D2 hasta F2. Bien, y entonces ahí podemos cerrar el promedio. Bien, entonces esto de acá lo pueden también usar por referencia y va a salir, tiene que salir los mismos valores, pero hay que también tener cuidado. Bien, hay que tener cuidado en el uso de funciones, debido a que, por ejemplo, en este caso de Mario, cuando hemos atribuido una fórmula, está considerando ese valor como 0. Bien, en cambio, en una función, ese valor 0 no lo toma en cuenta como un valor más. Solamente está considerando el 17 y el 15. Por lo tanto, su valor es 16. En cambio, aquí está considerando ese valor faltante como 0. Bien, entonces cuando utilizamos la función promedio, hay que tener cuidado que si esa celda, bueno, la consideramos como 0, hay que llenarla o asignarle valor de 0 para que podamos considerar también ese valor dentro de la celda. Y así ambas, tanto promedio como fórmula, sean la misma. Bien, ese es el detalle que tenemos que tener cuidado, bien, cuando utilizamos funciones. Las funciones no consideran la celda vacía, no lo toma en cuenta dentro de sus valores a promediar. En este caso tenemos otras funciones básicas acá, función de sumas. Acá, bueno, acá no corresponde, bien, pero tenemos la función suma. Entonces vamos a hacer clic y decimos suma. Bien, suma de qué valores. Vamos a ver funciones básicas. Suma, vamos a evaluar de repente los promedios. Bien, cualquiera de ellos, vamos a utilizar el último. Bien, vamos a sumar todos los promedios. Bien, el otro aspecto es promedio de los promedios. Vamos a sacar nuevamente la función promedio. Bien, seleccionamos y cerramos con paréntesis. Bien, estas funciones son conocidas
como funciones básicas. Normalmente la utilizamos para el cálculo de operaciones básicas y creo que ya podrían conocer este tema. Bien, por eso que pasamos un poco de largos, porque se ha visto en sesiones o en unidades anteriores. Bien, promedio, ahí está el promedio nuevamente, y mayor, utilizamos las funciones max para esto. En caso de Excel, max, ¿cuál es el mayor promedio? Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos de promedio. Bien, entonces la función más, encerramos dentro de la función más el rango de datos y lo que entrega el Excel es el valor máximo como el valor mínimo. Ponemos la opción min para el valor mínimo, el min, y seleccionamos también el rango de datos. Encontramos el valor mínimo y la mediana también. Vamos a seleccionar el rango de datos y encerramos el paréntesis. Entonces tenemos esas opciones. Si queremos observar las fórmulas, mostrar fórmulas nuevamente, observamos suma, promedio, máximo, mínimo y mediana. Bien, esto que puede ser en base a promedios, pero también puede ser para sueldos. Y trabaja definitivamente con valores numéricos, con rango de datos, rango de celdas que tengan valores numéricos. Bien, yo no puedo de repente utilizar una fórmula, por ejemplo suma, y empiezo a ubicar este conjunto de datos donde son valores de texto. Entonces va a salir netamente 0, pues no encuentran ningún valor numérico. Bien, pasamos a la siguiente intención o digamos, el objetivo de este archivo es trabajar con funciones lógicas. Aquí las funciones lógicas también ya se pudo haber observado, de repente haber desarrollado en otros módulos anteriores. Entonces también vamos a pasarlo, diríamos, un poco, vamos a hacer referencia a ello. Si es necesario también vamos a explicarlo también con el detalle. Pero seguimos con esta parte. Miren, acá observamos, dice determinar el estado aprobado si la nota es mayor. Caso peculiar de un ejercicio. Bien, el promedio normalmente sabemos que es desaprobado o reprobado de 10 para abajo. Bien, entonces acá te presenta el desarrollo ya del caso. Entonces podemos escribir aquí, podemos escribir igual la función sí. La función sí tiene tres parámetros: función, la prueba lógica, valor si es verdadero, valor si es falso. Entonces, para que el Excel se opere de manera inteligente, podríamos decir, tendríamos que primero hacer la prueba lógica y darle las dos posibles opciones en base a la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica es si el valor del promedio, seleccionamos el valor del promedio, hacemos una comparación, el símbolo de comparación es mayor o igual, si sabemos que es mayor a 10.5, bien, esa es la prueba lógica que tiene que ir separada por una coma o punto y coma. ¿Cómo especifico si es coma, punto y coma? De acuerdo al Excel que estén utilizando, bien, en la parte inferior aparece una ayuda cuando invocan a una función. En este caso me parece que sea coma acá en la ayuda, entonces acá debo disparar el parámetro con coma. Si se pareciera punto y coma, debemos utilizar punto y coma. Bien, debemos darle los dos posibles casos, sí o sí. Por ejemplo, el estado de aprobado cuando internamente se determine que esto sea verdad. Por eso acá dice verdad. Cuando el valor sea verdadero, a base de su criterio. Si es mayor, entendemos, si es mayor a 10.5 van a ser 11, 12. Entonces el valor de verdad corresponde a un estado de aprobado. Si esto va a ser, entendemos que sean valores mayores a 10.5, entonces van a ser un estado de aprobado. Si fuera falso, vamos a escribir reprobado. Si el criterio cambia,
posiblemente sea menor, entonces los estados también van a cambiar. Reprobado estaría en la opción, en el segundo parámetro, y aprobado estaría en el tercer parámetro. Entonces esto depende mucho de cómo formule mi criterio, bien, o prueba lógica. Entonces ahí presionamos Enter y jalamos por referencia como una fórmula. También podemos jalarla por referencia hacia las demás filas. Ya tenemos el estado de aprobado a reprobado. Ahora la siguiente dice acá, determinar un descuento. De la misma figura acá, un descuento. Bien, descuento de sueldo final según si este le corresponde. Bien, acá tenemos según el sindicato, si tenemos un descuento. A ver, vamos a atribuirle acá igual, decimos sí. Si corresponde, si esta celda es igual a un valor sí, tenemos que atribuirle un descuento. En este caso el valor de verdadero no es un texto, sino tenemos que a este sueldo, bien, de hacerle un descuento de 50 soles. Si no es igual así, en base a la prueba lógica, entonces no procede ni un descuento y solamente estamos considerando el valor tal como está. No hay ningún descuento ahí. Entonces, entendemos que los parámetros en el Excel, en el segundo y tercer parámetro, no solamente pueden ser textos como en el primer caso, sino también pueden ser cálculos, ¿sí?, de acuerdo a la prueba lógica. Bien, pueden ser cálculos para obtener un resultado. El resultado que puede ser el valor numérico en este caso. Es un valor numérico definitivamente. En el primer caso es textos lo que deseo mostrar en la celda o dar por resultado en la celda. En el segundo caso lo que deseo mostrar es un valor numérico y no debe ir entre comillas. Cuando es una operación así, no debe ir entre comillas, pues lo que va a entregar prácticamente es un valor numérico. En el primer caso es un valor de texto y bueno, va a ir entre comillas, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado respecto al uso de las comillas. Cuando es texto, entre comillas, y cuando no queremos mostrar o no queremos entregar valores de texto, sino valores numéricos, no va entre comillas. Presionamos Enter y vamos a jalar la referencia hacia abajo y obtenemos el resultado. Aquellos que tienen no se les hace descuento, pero aquellos que tienen en sí se hace un descuento de 50 soles. Bien, esto era, bueno, son ejercicios, diríamos, básicos para entender lo que es la función sí. Otro repaso de la función lógica en la siguiente hoja es definir la palabra completa de acuerdo a la abreviatura de la columna B. Entonces decimos acá igual si, seleccionamos la celda. Si es igual a F, bien, este es un texto, bien, la celda es igual a F. Como es un texto va entre comillas, separamos. Si es igual a F, escribimos femenino. ¿Sí? Si no es igual, entonces entendemos que el caso es masculino. Bien, como son textos, tenemos que ponerle entre comillas. El criterio ha sido definido de esa manera. Si es igual a F. En el caso, si yo hubiese establecido como M, estos cambios de acá, el cambio de acá de los valores, tendríamos que efectuarlo también de esa manera. Tendríamos que cambiarlo y ponerlo acá. Bueno, se altera el orden, bien, porque estamos primero verificando si es masculino. Si es masculino, tendría que ser masculino. El valor, si es verdadero, la prueba lógica sería masculino. Si no, femenino. Es lo mismo. Depende siempre de la prueba lógica cómo formule el enunciado ahí en la prueba lógica. Presionamos Enter y observamos que estamos en lo correcto. Femenino con femenino, masculino masculino. Muy bien. Pasamos a ya una función lógica anidada. Bien. En la función lógica anidada, aquí hay un criterio adicional al que tenemos que considerar. En los anteriores casos,
en los anteriores casos solamente habían dos estados, o bien sea masculino o bien sea femenino, o bien era aprobado o bien era reprobado. Bien, entonces acá también donde había un descuento o no procedía ese descuento. En este caso vamos a ver no dos estados, sino ya hay tres estados. Determinar tres estados del participante según el puntaje obtenido. Vamos a considerar que los puntajes van del 1 al 100. Entonces de 0 a 50 no acto, menor a 50. De 50 hasta menor a 75 suplente. De 75 hasta el 100 ya se considera acto. Bien, aquí vamos a utilizar también funciones lógicas sí, la función lógica sí, pero de manera anidada. ¿Qué quiere decir anidada? Quiere decir que dentro de ella vamos a hacer mención nuevamente a la función sí. Como una estrategia para poder entender un poco la función sí, primero vamos a establecerlo como una tabla. Bajo la primera forma, tenemos de 0 a 50, de 50 a 75 y 100. Tenemos ahí aquellos valores de corte. De 0 a 50, menor a 50 no acto. De 50 a 75 que viene a ser suplente. Y de 75 a 100 que es acto. Bien, bueno, esa es la manera de explicar, digamos, para que se pueda entender la función sí. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es solucionar el tema por partes. Primero vamos a considerar no acto de 0 a 50 y de 50 a 100. Bien, de 0 a 50 y de 50 a 100. Esto lo dejamos en stand-by, como dicen. Vamos a dejarlo aparte, después ya analizamos esta parte. De 0 a 50 y de 50 a 100 primero. Entonces, si es de 0 a 50 decimos que es no acto. Si es de 50 a 100 no sabemos. Bien, para eso tenemos un estado de verdad y falsedad. Para lo cual, bien, entendemos. El criterio a definir, si es menor, nosotros podemos generar ahí. Si es menor a 50, entendemos que esta parte del segundo parámetro va a ser no acto. Y si no es menor a 50, son otros posibles casos, las cuales procedemos a asignarle también otro sí. Bien, vean, la parte de la falsedad va de esta comilla hasta lo último del paréntesis, en la cual era el estado de falsedad. Pero en este estado de falsedad vamos a ponerle otro criterio que corresponde de 50 a 100 en este caso. En ese criterio tenemos que nuevamente abrir un sí, bien, sin el símbolo igual, en esta parte. El símbolo igual sumar se pone en la parte inicial, diríamos, de la fórmula o función. Bien, de toda fórmula o función. Pero ya cuando se menciona dentro de una función o fórmula, ya no se pone el símbolo igual. Entonces ponemos otro criterio, sí, para evaluar ya entre 50 y 100 ya. Sabemos que esta parte de falsedad corresponde de 50 a 100. Por lo tanto, el criterio en el corte entre 50 y 100 es 75. Entonces decimos para esta parte de falsedad que si es menor, C2 es menor a 75, decimos por lo tanto que es suplente. Y el otro caso que es acto. Bien, hay que tener cuidado si es que estoy utilizando funciones anidadas. Yo abro paréntesis, debo cerrar también los paréntesis. Acá hay 1, 2 paréntesis y acá debo cerrarlos. Bien, esa es la primera forma cuando voy de manera ascendente, de 0 a 100. Puedo considerar una segunda forma de desarrollo que también es válida. Por ejemplo, aquí decimos acá. En el caso de verdad, vamos a considerar en la primera parte de 0 a 75 y de 75 a 100 en este caso. Bien, como ustedes vean, de 0 a 75 y 75 a 100. Entonces hacemos la comparación. Si C2 es menor a 75, C2 menor a 75, tenemos dos casos. Para la parte de verdad, que está entre paréntesis, entre comas. ¿Sí? La parte de verdad, prácticamente dentro de la parte de verdad hay que evaluar otro criterio, porque está entre no acto y suplente. Entonces en la parte de verdad está entre estas comas, la primera coma y la segunda coma, y ahí evaluamos otra función sí, donde el punto de corte en este caso sería 50. El criterio o la prueba lógica sería 50.
Si es menor a 50 es no acto, si no es suplente. Esto era la parte sí de la primera prueba lógica. En cambio, la parte de falsedad, la primera lógica, viene hacia si no es menor a 5,75, entonces sabemos que es acto. Bien, entonces el primer punto de corte, diríamos, o el primer rango que hemos considerado prueba lógica, es de 0 a 75 y de 75 a 100. Pero en el caso de verdad hay que evaluar, en la parte de verdad hay que evaluar otro criterio, ya que corresponden dos estados diferentes, entre no acto y suplente. Bien, y una tercera forma es que lo trabajemos en forma descendente. ¿Ve? Bueno, le establezco este criterio de forma descendente. ¿Y cómo así? De decir, si C2 ya no es menor como en el caso anterior, sino es mayor a 75. Bien, es mayor a 75. Si es mayor a 75, es decir, de 75 para 100 ya no está considerando un símbolo menor, sino es mayor, decimos que es exacto. Bien, exacto. Y si no es mayor a 75, tenemos que decir entre 75 y 0, que vendría a ser suplente o no acto. Bien, suplente o no acto. Entonces, en la parte de falsedad, en base a la prueba lógica, tenemos que ponerle otra función sí. Entonces, se preguntarán, ¿cuál de las tres formas es mejor? Las tres formas son iguales, solo que está planteada de diferente manera. Yo recomendaría que tal vez lo hagan en forma ascendente, bien, en forma ascendente, y ir descartando cada una de las opciones a partir de la parte izquierda, como está el caso. Primero de 0 a 50 y los demás se va cubriendo en otra función sí. Si hubieran más, también vas tomando, considerando el siguiente punto de quiebre para ir arrastrando las otras opciones hacia la parte derecha. Bien, cualquiera de las funciones se desarrollan. Y por ejemplo, vamos a desarrollar el primer caso acá y lo planteamos. Igual, como se muestra ahí en resultado. Igual, vamos a poner en la celda. Igual, sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica viene a ser C2. C2 es menor que 50, coma, entre comillas, vamos a poner no acto. Y ponemos dentro de la parte de falsedad otro sí, tener en cuenta que ya no estamos poniendo el símbolo igual, y nuevamente asignamos C2 es menor a 75, entre comillas ponemos suplente, y en todo caso ponemos acto. Bien, cerramos. Ahí está, todo lo que está definido en la imagen lo podemos jalar, ya podemos reescribir y jalamos la referencia y observamos que procedió. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para los siguientes casos. Como les digo, él va a dar el mismo resultado, solo que está planteado, la solución está planteada de diferente manera, forma ascendente, cortando el primer valor, considerando el primer corte, en este caso el segundo corte, y en este caso en forma descendente, que es lo mismo. Las tres formas son válidas para solucionar el problema. Pasamos a lo que es un repaso y luego ejercicios 1 y ejercicios 2. Bien, repaso de las funciones anidadas. Aquí tenemos tres estados. En este caso tenemos que considerar no el aspecto de notas, sino tallas y en base a promedio. Tenemos tres posibles estados. Vamos a ponerlo aquí de manera podemos entenderlo acá con criterio con el criterio antes definido. Tenemos de 0 a 1.55, tenemos 1.7, bien, y el otro es 2.5. Bien, tenemos entre estos valores es pequeño. Bueno, estoy escribiendo esto de acá simplemente para tener una idea de cómo desarrollarlo, pero esto ya posteriormente ustedes tienen que digamos imaginarlo como es la solución. Bien, y alto. Bien, es para ayudarlos más o menos a entender el tema. Entonces, primer criterio, primero decimos que este sea verdadero y lo demás sea falso. Bien, correcto. Ya, entonces
Ya sabemos que lo falso tenemos que evaluar dos criterios, dos posibles estados posteriores. Y entonces ponemos acá igual, sí, decimos, si el valor de la talla es menor a qué punto, a menor a 1, a 1.55. Entonces, si es menor, que ponemos entre comillas, pequeño. Si no, tenemos dos posibles estados más adicionales para el valor de falso. Entonces, escribimos nuevamente ahí. Si el valor de la talla ya no es 1.5, sino prácticamente 1.7, es menor a 1.7, bien, vimos entre comillas, escribimos regular, y el otro estado de falsedad ponemos alto. Bien, cerramos paréntesis del sí interno y luego el otro paréntesis del sí más externo. Bien, el primer sí que hemos ubicado. Ahí está, ese es el desarrollo. Bien, ese desarrollo lo voy a poner un poquito más de mayor amplitud para que lo puedan observar. Y bueno, ahí está. Bien, lo vamos a arrastrar la función y voy a mostrar de esta manera el archivo. Bien, para que se mantenga y lo puedan desarrollar. Ahí está. Si C3 es menor que 1.55, pequeño. Bien, y los demás criterios a considerar. Y hemos utilizado esta pequeña parte, hemos utilizado para poder entender de manera gráfica, diríamos, pero como les dije, esto es inicialmente. Bien, ya, y después ya lo tienen que procesar internamente ustedes, imaginarlo para darle solución a los posibles enunciados, como es el caso de la segunda parte. En la segunda parte, bien, en la segunda parte, el caso más o menos es lo mismo, pero ya no tenemos 3 estados, sino 4 estados. Tenemos 4 estados por solucionar, pero lo mismo, simplemente un estado más adicional que escribir. Otro sí interno. Bien, ahí está la respuesta. Ahora pasamos al segundo caso. Hay que tener en cuenta mucho también de abrir y cerrar las comillas, de una manera que no tener problemas, errores acá. Para el segundo caso vamos a ver también, plantear el ejercicio. Bien, tenemos ahí, vamos a ocultar esta ventana ya. Bien, esto ustedes lo pueden de repente, como en video, lo pueden detener y observarlo al detalle, ¿ya? Entonces vamos a ocultar esta ventana, esta opción. Lo vamos a ocultar para poder trabajar con la siguiente fila. Entonces tenemos acá el estado de pésimo, malo, regular, y el otro es bueno. Bien, antestados, por ejemplo, tenemos acá pésimo de 0 a 5, 5, después 10.5, después tenemos 15 y el otro 20. Bien, siempre analizando el primer estado. Bien, el primer estado. De comenzar de izquierda a derecha, lo recomendable, bien, de manera ascendente, igual. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio y decimos igual si, abrimos paréntesis, si el promedio es menor que ¿cuánto? Que 5. Si es menor que 5, entre comillas, ponemos ahí pésimo. Bien, si no, hay 3 posibles estados por considerar. Entonces nuevamente ponemos otro sí. Si el segundo punto corte ya no sería 1 o 2 sino serían 2, pero vamos a comenzar con el que está más a la izquierda y decimos nuevamente promedio es menor que 10.5, 10.5. Si es menor que 10.5, comillas, comillas, y le ponemos si es menor es malo, porque está entre 5 y 10.5 es malo. Luego, coma, tenemos ya la parte de falsedad entre regular y bueno, entre regular y bueno. Bien, entonces otro sí, nuevamente considerar y evaluar nuevamente promedio si es menor que, ya como estamos en esta parte, el único que queda es 15. Si es menor que 15, si es menor que 15, ponemos entre comillas regular, coma, y ponemos estado de bueno. Bien, comillas, cerramos
el primer paréntesis del sí más interno, el segundo paréntesis del segundo sí y el y el tercer paréntesis del primer sí. Bien, entonces presionamos enter y ahí está el resultado en base a lo que mostramos. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ya una vez analizando los ejercicios de una vez sin pérdida de tiempo, vamos acá. Por ejemplo, acá en este ejercicio hay que llenarlo según lo que nos indica, llenar las celdas. Acá hay un pequeño problema, no corresponde, hay que jalar más bien esto de aquí, arrastrarlo, bien, y luego cambiar los datos. Bueno, acá parece que hay un problema que posiblemente puedan entenderlo. Entonces vamos a cambiar los destinos acá. Vamos a escribir Chiclayo, vamos a escribir acá Trujillo, ya escribir Trujillo, Lima. Hay un pequeño problema de validación, pero esto, como no hemos tratado, lo vamos a posteriormente tratar. Bien, y vamos a rectificar estos casos. Solamente hay que escribir por ahora estos detalles y luego vamos a entender. Quiero obtener el subtotal en base al costo de los pasajes y de acuerdo a la cantidad. Entonces, ¿cómo trabajamos acá? Acá podríamos tranquilamente multiplicar por cada uno de ellos, pero si fueran bastantes filas no lo vamos a trabajar de manera manual. Acá, como son 6 filas, podríamos de repente multiplicarlo por la celda que corresponde de manera sencilla. Pero no hay que acostumbrarnos de esa manera. Hay que trabajarlos con las funciones o con las fórmulas correspondientes como debe ser. Bueno, ¿cómo se podría procesar acá? Acá tenemos que multiplicar el número de valores, el número de pasajes por el valor que corresponda según sea Chiclayo, Trujillo o Lima. Bien, entonces, ¿cómo efectuar así? Vamos a entenderlo. Vamos a multiplicar el número de pasajes por lo que podría ser el costo unitario de Chiclayo, Trujillo o Lima. Entonces, no sabemos cuál es, entonces tenemos que evaluar de acuerdo al valor de aquí, el valor de acá, ¿sí? El valor de aquí. Si B7 es igual, por ejemplo, a la celda de aquí, ¿sí? A la celda de acá, hay que recorrer los 3 posibles estados, ¿ya? Porque esto puede haber cambiado. Y si pretendemos posteriormente jalar la fórmula, esta única fórmula, jalarlo por referencia, hay que evaluar los 3 estados, ¿ya? Entonces, aún este de acá no sea el que corresponde acá. Bueno, por coincidencia sí corresponde. Pero vamos a ver. Si B7 es igual a A2, entonces, ¿qué correspondería? Jalar el costo unitario, ¿sí? Jalar el costo unitario. Pero si no fuera, tenemos la prueba lógica, la prueba, si digo, el estado si es verdad, valor si es verdad, capturar el estado de valor si es verdad. Y luego decimos acá, aquí, nuevamente otra prueba lógica, porque si tenemos Chiclayo, si no es Chiclayo, entonces hay que considerar Trujillo y Lima. Entonces nuevamente evaluar la celda de acá y decir si es igual a Trujillo. Si es igual a Trujillo, bien, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Acá hay un detalle. Esta prueba lógica tiene que estar dentro de la función. Sí, bien. Si no ha sido Chiclayo con su valor, vamos a tener que considerar nuevamente esta prueba lógica para comparar a Trujillo. Si es igual a Trujillo, hay que capturar qué valor, costo unitario de Trujillo. Y hay un tercer posible valor. Ya no hay que poner otro sí, ¿por qué? Porque ya es el último el que corresponde. Entonces hay que asumir, ya si no es ninguno ni otro, ¿qué nos queda? Simplemente esto. Bien. Entonces evaluamos la expresión. Hay que ponerlo un poco más, mayor tamaño, de repente esa es la magnitud. Decimos, si es igual a Chiclayo, capturamos el valor, el costo de Chiclayo, costo unitario. Si no era Chiclayo, entonces hay que evaluar
los dos posibles destinos, si es Trujillo o Lima. Pero primero hay que evaluar uno de ellos. En este caso, si es igual a Trujillo, capturamos el valor de Trujillo. Si no, ya queda lo que nos queda es Lima. Entonces, toda esta función sí lo que va a hacer es arrojar el costo unitario de acuerdo a la comparación que hagamos el destino de cada fila, comparándolo con cada una de las opciones que está arriba. Ahora, para utilizarlo por referencia esta función, bien, para hacer referencia con esta función, debemos considerar que utilizar los dólares o no, aquellas celdas que están fuera de la tabla. Y si pretendemos jalarlo por referencia en forma vertical, tenemos que asignar los dólares donde antes de los números aquellas celdas que estoy mencionando. Este B7 está dentro de la tabla, no es. Aquí en la celda 2 hay que ponerle el dólar antes del número. La celda B2 también antes del número. Esta celda B7 es de acá dentro de la tabla. Luego el A3. En la 3, en el B3 también, que está fuera de la tabla, y el B4. Bien, así como mire fácilmente podemos ubicar los dólares o asignar los dólares como corresponde. Bien, ahí ya presionamos Enter y jalamos la fórmula para las siguientes filas. Y así, de manera fácil, podemos generar el cálculo. Y lo importante de las funciones y fórmulas es que apenas podemos desarrollar la fórmula en un caso nomás y podemos reutilizar esa fórmula o funciones para los siguientes casos, y esto nos evita el trabajo manual que podamos hacer por cada una de ellas. Imagínense que fueran en varias filas, no solamente 6, fueran por lo menos 1000, entonces ahí nos ahorra bastante trabajo. Posiblemente al principio nos tome, tendríamos que pensar con cuidado cómo desarrollar la fórmula, pero eso nos tomará unos 5 minutos, 10 minutos, y luego pasamos la fórmula para las siguientes filas. Lo que puede, a diferencia de lo que si no utilizamos fórmulas y trabajar fila por fila, nos podemos demorar más de 10 minutos. Esa es la facilidad, la ventaja de utilizar fórmulas. Pasamos al ejercicio 2 y acá tenemos que revisar bachiller, calcular el salario en base al nivel y el tipo. Tenemos bachiller, titulado y magíster. Bien, y en el otro lado tenemos contratado, auxiliar y principal. Bien, acá hay un caso particular. Bien, en uno de ellos, en el salario, calcular el salario, vamos a tener que solucionarlo. Ese ya está un poco más complejo. Bien, pero lo vamos a solucionar para que puedan, en este caso, tener una idea de cómo se trata, cómo se desarrolla. Primero hay que evaluar si se trata de el valor de aquí. Son 3 posibles estados: bachiller, titulado y magíster. ¿Cuántos SIS hay? Solamente en esta primera parte. ¿Cuántos SIS? Hay 2. ¿Sí? Cuando hay 3 estados, hay 2 SIS. Y tenemos que comparar qué celda, la que corresponde al nivel. Si C12 es igual al valor de acá, si C12 es igual al valor de acá, entonces capturamos que este monto. Bien, si no es lo que corresponde, entonces poner otro sí para los otros 2 posibles estados. Ponemos sí y decimos sí, nuevamente el nivel acá es igual al valor de aquí. Bien, si es igual al valor de aquí, asumimos porcentaje. Bien, y si no es este, queda el único que es magíster. Hay 3 estados, 2 sis, 1 menos. Cuando hubiera 5 estados, 4 sis, o sea, es 1 menos. Tenemos acá ya, hay que cerrar paréntesis. Tenemos que cerrar paréntesis, correcto. Ya está para la primera parte analizada. Ahora tenemos que ver el tipo que corresponde a su sueldo, de acuerdo al tipo. Tenemos que multiplicar, que dice completar el salario de la tabla, funciones teniendo el tipo ya aumento. Aumento. Este es un aumento, entonces tenemos que aumentarlo. Ya. Entonces ya vamos a explicar. Acá tenemos que considerar ponerle más 1. Vamos a ponerle todo esto por el tipo
el tipo de contrato. Ya vamos a evaluar, extender por qué le pongo más 1. Voy a poner acá otro sí. Y digo, vamos a comparar este valor. Si este valor es igual a contratado, asumimos el valor de aquí. Bien. Y si no fuera ese valor, sería entonces nuevamente el tipo si es igual a auxiliar. Tenemos que poner, como ven ahí, el otro sí. Si es valor igual a auxiliar, asumimos el valor de acá. Y si no es ese, vamos a subir el valor de principal. Bien, ahí está. Consideramos ya en este caso evaluar nuevamente los tres posibles estados con sus respectivos valores. Primero comparamos si es contratado, le asumimos el sueldo que corresponde a los contratados, y si no es contratado tenemos otro sí para evaluar si este valor es igual a auxiliar, para asignarle 2.000 soles o 3.500. Ya, entonces acá hay que ponerle simplemente los dólares a aquellas celdas que están fuera de la tabla. Todas las celdas que están fuera de la tabla hay que ponerle asumir los dólares. Entonces le ponemos acá en la celda A4, ya saben, B4. Tenemos acá la celda A5, todas las celdas. Como pretendemos jalar la fórmula hacia abajo, tenemos que poner los dólares antes del número. Bien, de 12 no. Y ahí está, concluimos con esto de acá. Y nos va a servir la fórmula para la siguiente fila. Ven, automáticamente se calculó los datos. Ahí está la fórmula. Bien, si es necesario detener el video para que puedan visualizarlo, ahí está. Bien. Ahora, vamos a ver por qué le he puesto más 1. Pues entendamos el siguiente caso. Bien. ¿Por qué le he puesto más 1? Lo que pasa, si yo deseo aumentar, podemos imaginar que el sueldo de la persona sea 400 soles. Y si quiero aumentarle a ese sueldo el 15%, 400 soles por el 0.15. ¿Está bien? Vamos a imaginar en el caso de acá, 2.000 soles. Si fuera auxiliar, la persona fuera 2.000 soles. 2.000 soles su sueldo. Entonces el 15% aumentarle sería 2.000 soles. Bien, por 15. Ese es el porcentaje del sueldo que le corresponde. Ahora, si esto trabajamos la propiedad asociativa, vamos a ver que es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Propiedad asociativa sería sacar el valor común, 2.000, y decimos 2.000 entre el primer factor, el primer sumando, tenemos 1, más 2.000 entre el segundo sumando es igual a 0.15. Bien, ahora esto lo hemos procesado en la parte inferior en la fórmula, digamos cambiando el orden, nada más 1 más 0.15, o al revés, hemos obtenido primeramente el porcentaje más 1 y lo hemos hecho por lo que corresponde el sueldo. Bien, eso lo hemos hecho de esa manera. ¿Ven? Primero hemos obtenido que el porcentaje hasta acá, desde acá del sí hasta acá, le hemos puesto más 1 y todo esto lo hemos multiplicado por el sueldo que le corresponde. Bien, señores, esto es todo lo que corresponde al archivo de la sesión 3, y ustedes pueden revisar el video, detenerlo o revisarlo según les parezca. Bien, revisen este tema, es muy importante para que de repente en el momento que se presten casos puedan formular pueden desarrollar su fórmula o el uso de algunas funciones para abreviar las operaciones o cálculos según se presente el caso.
Agradecido por su atención y hasta otra próxima ocasión.